Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este diplomado en Control Constitucional y Control Convencional. Yo soy Darío Mora Jurado, soy profesor investigador también de la Escuela Judicial Electoral, y en la sesión de hoy y en la sesión de lunes vamos a ver este tema de las acciones de inconstitucionalidad con algunos casos prácticos. Bienvenidas y bienvenidos, y recuerden que en cualquier momento cualquiera de ustedes puede participar sin ningún problema. Pueden poner ahí una manita en la pantalla, pueden simple y sencillamente abrir su micrófono o poner cualquier comentario en el chat y con todo gusto lo revisamos, pero puede ser, insisto, en cualquier momento de la plática, cualquiera de ustedes con todo gusto puede participar y todas y todos lo escuchamos. El día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción sobre este tema de las acciones de inconstitucionalidad, y posteriormente el lunes ya veremos cómo se llevan a la práctica en nuestro país esta figura tan importante, este medio de impugnación tan importante como son las acciones de inconstitucionalidad. Pero antes de entrar a ellas, pues vamos a revisar necesariamente cómo está el sistema jurídico en México. Y pues para revisar cómo está el sistema jurídico en México y sobre todo ya relacionado con la materia electoral, pues vamos a hacer un paso general y un paso rápidamente por revisar también cómo tenemos otros sistemas jurídicos en el mundo, pues para saber, ¿no? Si estamos bien en México, si no estamos bien, cuáles son las diferencias, por ejemplo, con el derecho de la Unión Europea, cuáles son las diferencias con otros tribunales constitucionales muy importantes como son el de Estados Unidos, el de Canadá o en Latinoamérica, cómo se lleva a cabo el control constitucional y el control convencional para después aterrizarlo no ya en el sistema jurídico mexicano. Pero vamos a hacer un repaso rápidamente de qué sucede en otras latitudes en el mundo, pues para tener una idea que tenemos en México y cómo lo podemos perfeccionar, y pues también darnos cuenta cómo en México pues el diseño es único en el mundo, porque en México, ustedes lo saben muy bien, pues la jurisdicción electoral va aparte de toda la demás jurisdicción. Tenemos autoridades que revisan todas las materias, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en el momento que se trata de la materia electoral, tenemos una jurisdicción particular, que es la jurisdicción electoral, que en muchos casos no puede intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuérdenlo muy bien que pues, las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, no las puede revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mucho menos revocarlas, ¿no? Por lo tanto, pues tenemos un diseño híbrido en nuestro país que es muy distinto a los diseños europeos y muy distintos a las democracias más avanzadas en el mundo, pero que en México era necesario tener este diseño tan particular. Pero rápidamente nos vamos a lo que dice la Unión Europea. En Europa, pues desde mi punto de vista es el sistema jurídico más avanzado en el mundo. Yo no sé si en América algún día lleguemos a ese sistema jurídico tan avanzado, pero pues ya lo tienen en Europa. En Europa, pues hay dos órdenes, ¿no? El nacional y el supranacional. Todas las naciones, todos los estados europeos tienen su propio diseño constitucional, su poder legislativo, su poder ejecutivo, su poder judicial, y también los estados europeos tienen su propio tribunal constitucional. Cada país, como España tiene el Tribunal Constitucional Español, Alemania el Tribunal Federal Constitucional, Italia la Corte Constitucional Italiana, ¿no? Francia tiene el Consejo Constitucional pues francés, etcétera. Así vamos país por país, estado por estado en Europa, y todos tienen su tribunal constitucional. Este es un único tribunal que su función primordial es revisar que todo el orden jurídico se ajuste a la Constitución. Y por ejemplo, en España está el Poder Judicial con sus máximos órganos y máximos tribunales, pero además está un tribunal constitucional. Un tribunal constitucional que no pertenece
al Poder Judicial y que su función primordial pues es revisar que todo el sistema jurídico se ajuste a lo que dice la norma constitucional. Pero en Europa, cuando resuelve un tribunal constitucional algún asunto, no es definitivo e inatacable. Las ciudadanas o los ciudadanos pueden acudir a la instancia supranacional. Pueden acudir a la instancia en la cual pues hay una instancia supranacional que va a revisar los temas de cualquier materia, incluyendo los temas electorales. Y entonces acudimos a una instancia supranacional que es la instancia de la Unión Europea. En la instancia de la Unión Europea tenemos dos órganos muy importantes que también van a revisar la actuación de los tribunales constitucionales de toda la Unión Europea, que son el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todos los temas relacionados con derechos humanos se pueden revisar en una segunda instancia, la instancia europea, vía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero también tenemos en Europa el Tribunal de Justicia Europeo, que también va a revisar algunas resoluciones de los tribunales constitucionales en los estados o algunas resoluciones que tengan que ver con el derecho de la Unión Europea, con el derecho europeo. Acuérdense que también que en Europa pues tenemos una, una carta de derechos fundamentales y principios democráticos que aplica para todos los estados europeos que forman parte de la Unión Europea. También tenemos una legislación europea que produce, que emite el Parlamento Europeo, ¿no? Hay representantes en el Parlamento Europeo, pues de todas las naciones que pertenecen a esta unión. Y también pues, tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el que interpreta el derecho europeo y el que emite jurisprudencia obligatoria para todos los estados que forman parte de la Unión Europea. Por otro lado, también en Europa tiene el Consejo Europeo, que forma parte todavía de más estados, de más naciones, y este Consejo Europeo pues también, ¿no?, forma parte de algunos temas democráticos que se revisan en Europa por parte del Consejo Europeo, integrado por muchas naciones en Europa. Entonces, con esto lo que nos queda muy claro, pues es que en Europa sí están muy claras las dos instancias, la nacional y la supranacional. Y en Europa, pues están de acuerdo casi todos los estados, pues de que sus sentencias sean revisadas por una instancia supranacional, que es los tribunales europeos, como ya vimos. A algunos estados no les ha gustado mucho, como a Francia, que los revise una instancia supranacional, pero la ciudadanía francesa, en pocas palabras, obligó a el Estado francés a incorporarse a la Unión Europea, porque muchos franceses de acuerdo, pero bueno, en su mayoría dijeron nos conviene como ciudadanas y ciudadanos pues incorporarnos a la Unión Europea, ser ciudadanos europeos y acatar también pues el derecho europeo. Y bueno, no le quedó otra más que a Francia incorporarse a la Unión Europea. Y también tenemos un caso muy particular donde hace algún tiempo pues decidió, no, Inglaterra decidió separarse de la Unión Europea. Y bueno, ahora Inglaterra es el primer país, ¿no?, que se tiene en la historia, pues que se separa de la Unión Europea y que ya tiene su orden jurídico aparte del orden jurídico europeo. Ahí fue una decisión de la ciudadanía en un plebiscito que se organizó, pues separarse de la Unión Europea. Algunos dicen que, bueno, ya los ingleses pues, están arrepentidos de haberse separado, pero bueno, hay una separación del Estado inglés de la Unión Europea. Eso sucede en Europa. Entonces, pues nos queda claro que sí, efectivamente tienen tribunales constitucionales obligados a proteger lo que dicen las normas de sus estados, obligados a proteger el orden constitucional de sus estados, pero que pueden ser revisadas todas estas normas y todas estas resoluciones de los tribunales constitucionales europeos por una instancia supranacional, que son los tribunales europeos.
Como vemos aquí, pues tenemos la Corte Europea de Derechos Humanos, todo lo relacionado con derechos humanos puede ser revisado por la Corte Europea de los Derechos Humanos, aunque hay que tomar muy bien en cuenta que esta Corte, pues sus sentencias no son vinculatorias con los estados, pero por lo general los tribunales constitucionales pues revisan qué fue lo que dijo la Corte Europea de Derechos Humanos, revisan sus criterios y hacen valer esos mismos criterios en los tribunales constitucionales europeos, porque si no, pues ya saben que la ciudadanía puede acudir a la Corte Europea de Derechos Humanos para que se les proteja un derecho humano que no se les protegió directamente en el Estado al que pertenece. Pero bueno, si nos venimos para acá, en América es completamente distinto el diseño, sobre todo en estos dos países de Norteamérica, en la Corte Suprema de los Estados Unidos de América y en la Corte de Canadá, pues ahí el sistema es distinto, completamente distinto. Si bien es cierto, tienen un orden constitucional, estos dos tribunales de Norteamérica, sus resoluciones se basan en precedentes. Más allá de revisar qué dice o qué no dicen el texto constitucional, pues todas las juezas y los jueces en la Unión Americana, por ejemplo, en Estados Unidos, pues lo que hacen es revisar los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América. Y ojo, no van más allá. En Estados Unidos el sistema jurídico está acostumbrado a no someterse a los tratados internacionales. Para ellos la última palabra en todos los tribunales del país es lo que diga la Corte de los Estados Unidos de América, lo que digan sus precedentes, es cómo se debe aplicar el derecho en Estados Unidos. Y poco revisan lo que dicen los tratados internacionales y poco revisan también lo que dicen tribunales internacionales. Ellos se ajustan en realidad solamente a lo que diga la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, porque ellos dicen ahí es donde se protegen derechos humanos de una forma correcta y no tienen por qué revisar ninguna otra autoridad las resoluciones de la Corte de los Estados Unidos de América. De todos los precedentes, es la máxima norma que tienen en los Estados Unidos de América. Pocas veces van a ver que la Suprema Corte de los Estados Unidos de América se refiera a un tratado internacional o se refiera a algún criterio de algún tribunal internacional. Ellos se basan, como en el sistema inglés, en precedentes más que en normas, y lo que digan los presidentes de la Corte, pues es lo que debe ajustarse en todo el país, ¿no? Entonces, bueno, llegan muchísimos casos, por ejemplo, a esta Corte Suprema de los Estados Unidos de América, pueden llegar hasta en un año 1000 casos, pero de ahí la Corte, como no le da tiempo de resolver 1000 casos, pues selecciona más o menos los 90 o 100 casos más importantes que van a generar nuevos precedentes y aproximadamente resuelven 80, 90 o 100 casos al año, pero que van a generar nuevos precedentes. Y esos nuevos precedentes que genera la Suprema Corte pues son obligatorios para todos los tribunales de todo el país. Pues vean cómo el sistema es completamente distinto. Su base son los precedentes y poco revisan lo que dicen los órganos internacionales y poco revisan también lo que dicen pues las normas internacionales y los tribunales internacionales. En Europa es muy común que se revisen resoluciones de los tribunales constitucionales por tribunales europeos, pero en Norteamérica no se revisan las resoluciones de la Suprema Corte por ningún otro tribunal. Ese sistema no le gusta para nada a los americanos. Es lo que llamamos el sistema anglosajón. Los ingleses y los americanos, su sistema tiene base en precedentes y hacen poco caso de los sistemas internacionales o los tribunales internacionales. Entonces tenemos ahí dos sistemas completamente distintos, el sistema anglosajón y el sistema europeo con la instancia supranacional. Entonces, revisando estos dos sistemas,
pues tenemos también que pensar ya directamente en el Estado mexicano. ¿Qué hacemos en el Estado mexicano, no? Adquirimos el sistema europeo y nos sometemos al orden internacional o incorporamos el sistema anglosajón y todo será en base a precedentes para tener obviamente pues resoluciones mucho más efectivas y mucho más rápidas. Esa es una de las ventajas que tiene el sistema anglosajón, que lo que dice esa corte pues es lo que va a aplicar en todo el país y no hay que esperar a ver qué dice un tribunal constitucional o cómo resuelve un tribunal internacional, como son los tribunales europeos. Acá rápidamente se tienen los precedentes en la Unión Americana y también en el sistema de Canadá. Pues el sistema de Canadá es un sistema híbrido porque por una parte se basa en el sistema anglosajón y por otro lado se asemejan también algunos temas al sistema europeo. Recuerden que Francia pues es un país que tiene un sistema inglés y que también tiene un sistema para francés. Prácticamente el país está dividido en dos, la parte inglesa y la parte francesa, entonces tienen modelos de la parte francesa y tienen modelos de la parte inglesa. Cada uno de los estados que están en Francia tiene su propio modelo, algunos el anglosajón, algunos no tienen el sistema anglosajón. Pero bueno, insisto, llegamos a México y decimos, bueno, en México, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que las sentencias de la Suprema Corte sean revisadas por órganos internacionales o no? Pero además en México le agregamos otro tema, ¿no? México revisó en el mundo en 1994 y empezó a encontrarse que empezaban en Latinoamérica y ya en Europa estaban consolidados en algunos estados los tribunales constitucionales. Entonces en México se decidió crear un tribunal constitucional. ¿Qué quiere decir tribunal constitucional? Pues constitucional quiere decir que es un tribunal que tiene jurisdicción constitucional. Pero los tribunales constitucionales hay que revisar cada caso en particular porque la jurisdicción constitucional puede ser diferente. En México, el Tribunal Constitucional es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero además es el tribunal del Poder Judicial de la Federación que resuelve todos los asuntos en última instancia. En España hay un tribunal constitucional y un tribunal de última instancia en el Poder Judicial de España. En México esos dos tribunales son uno mismo, que es la Suprema Corte. La Suprema Corte al mismo tiempo es la última instancia del Poder Judicial, pero también es un tribunal constitucional. Entonces vamos a ver qué atribuciones tiene también la Suprema Corte como tribunal constitucional. Pero en México también en 1996 se decidió lo que nunca había querido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que siempre se había negado, tanto en lo referente a la legislación como en la práctica. La Suprema Corte, pues seguramente todas y todos ustedes lo saben muy bien, la Suprema Corte nunca había querido entrarle a los asuntos políticos. Siempre que se decía la Suprema Corte va a resolver asuntos políticos, inmediatamente las ministras, los ministros, todo el Poder Judicial decía, no, nosotros no debemos de tener competencia en asuntos políticos. Inclusive por ahí de los 70s se le dio atribuciones a la Suprema Corte para resolver un recurso de reclamación, así se llamaba, en materia electoral. Pero cuando las ministras y los ministros de esas épocas de los 70s revisaron cómo estaba la competencia de este recurso de reclamación, pues fíjense lo que pasó, decidieron no resolver ni uno solo de estos recursos. Sí se promovieron algunos ante la Suprema Corte, pero el Pleno de la Corte no resolvió ni un recurso de reclamación en materia electoral porque la Constitución decía, se puede presentar un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una vez que lo resuelva la Suprema Corte, este puede ser revisado por el Poder Legislativo, por el Congreso de la Unión en segunda instancia. Y, por ejemplo, la Cámara de Diputadas y Diputados puede revocar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
sea, la última instancia sería un órgano político. Entonces las ministras y los ministros de la Corte en ese tiempo dijeron, no, las sentencias de la Suprema Corte deben ser definitivas, inatacables, y no vamos a permitir que nuestras sentencias las revise posteriormente un órgano político. Entonces lo que decidieron en esos tiempos fue no resolver ningún recurso de reclamación. O sea, no entrarle a la materia político-electoral. Y no le entraron. Entonces, no había competencia en materia político-electoral. Históricamente no ha habido competencia en materia político-electoral. Parece broma, pero no es broma. No existía jurisdicción electoral. No había tribunales electorales. A nosotros nos vulneraban en los 70s todavía, en los 80s. Nos vulneraban un derecho político y no teníamos una protección judicial. Si no nos dejaban votar en la elección, por ejemplo, de Miguel de la Madrid en 1982, por lo que ustedes quieran, no nos dejaban votar, ¿ante qué tribunal íbamos? Pues ante ningún tribunal. No había competencia en materia electoral. Imagínense, partimos de cero en la protección de derechos político-electorales, partimos de cero, no existían tribunales electorales. Todavía en 1982, les digo, quien organizaba las elecciones era el Poder Ejecutivo y quien revisaba y calificaba las elecciones era el Poder Legislativo. Y no teníamos Poder Judicial que protegiera derechos políticos. Pero viene el caso, muchos de ustedes seguramente lo deben haber revisado, el caso de 1988. Viene la elección de 1988, una elección sumamente cuestionada y una elección donde se dijo, acuérdense, muchos dijeron, pues aquí se cayó el sistema, porque de repente se perdieron los resultados electrónicos, se apagaron los resultados. No teníamos resultados en 1988 durante algún tiempo. Unos dicen que se cayó el sistema porque no habló y otros dicen que se cayó el sistema porque se apagó. En 1988, el Poder Ejecutivo, la autoridad organizadora de las elecciones, dentro del Poder Ejecutivo, pues se defendió y dijo, pues ahí están las boletas, si las quieren contar, las pueden contar. Se abrieron algunos paquetes en el Poder Legislativo, se armó ahí un relajo, no acataron los resultados, en fin, muchas discusiones en el Poder Legislativo en ese 1988. Pero bueno, lo que sí nos dejó de bueno el 1988, esa elección presidencial, fue que en 1990 se crearon por primera vez dos autoridades electorales fuera del Ejecutivo y fuera del Legislativo. Nace, digo, los que son jóvenes, pues nacieron con el IFE y con el Tribunal Federal Electoral. Pero esto es a partir de 1990. Antes de 1990 no había realmente una jurisdicción electoral y una protección por parte de un tribunal de la materia electoral. Pero bueno, afortunadamente en 1990 nace el IFE, Autoridad Autónoma y Independiente, y nace el Tribunal Federal Electoral. Ese Tribunal Federal Electoral que nace en 1990 no tenía, no estaba incorporado al Poder Judicial, no dependía tampoco del legislativo ni del ejecutivo, era también un órgano autónomo con presupuesto propio, etcétera, ese Tribunal Federal Electoral. Pero no era un tribunal constitucional, era solamente un tribunal de legalidad, ese Tribunal Federal Electoral. En la primera parte de ese Tribunal Federal Electoral, todavía sus sentencias podían ser revisadas por el Poder Legislativo, pero por ahí con una reforma de 1993, ya las sentencias del Tribunal Federal Electoral eran definitivas e inatacables. Ya no las podía revisar el Poder Legislativo, pero se armó un escándalo y una discusión muy grande en esa reforma de 1993, porque la Constitución decía las sentencias del Tribunal Federal Electoral son definitivas e inatacables. Entonces todas las barras de abogados, todos los especialistas,
todos los litigantes, ya saben, todo el mundo de la abogacía, decían, pero ¿cómo que ese tribunal emite sentencias definitivas inmutables? ¿Cómo que esas sentencias de ese tribunal no las puede revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues tenemos otro orden aparte, que el orden del Poder Judicial Federal. Hay un tribunal por ahí que emite sentencias y que sus sentencias no las puede revisar ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso sucedió en 1993. Y bueno, después viene la reforma de 1996 y entonces en 1996 se dice, no, pues ya, discusión en el Poder Legislativo y se dice, no, no, no saben qué, vamos a incorporar ese Tribunal Federal Electoral al Poder Judicial de la Federación. Y entonces lo incorporan al Poder Judicial de la Federación. Pero otra vez la discusión, todo el mundo decía, bueno, si lo van a incorporar al Poder Judicial de la Federación, entonces sí, ya estando dentro del Poder Judicial, como el máximo órgano es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues entonces sus sentencias pueden ser revisadas obviamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ni modo que esté en el Poder Judicial, pero no puedan revisar sus sentencias la Corte. Pues, ¿qué creen? Porque en 1996 se incorporó al Poder Judicial, pero sus sentencias no pueden ser revisadas por la Corte. Y hasta la fecha tenemos ese tribunal que ya cumplió 25 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un tribunal, ya lo van a saber posteriormente, constitucional, pero 25 años donde esas sentencias de ese tribunal no pueden ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, automáticamente, si tenemos sentencias que no pueden ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos dos jurisdicciones. La del Poder Judicial, que revisa todas las materias, y la jurisdicción electoral. Y entonces revisen en el mundo, en cuántos países en el mundo hay dos jurisdicciones. No se van a encontrar muchos, ¿eh? En todos hay una sola jurisdicción y hay un órgano máximo que revisa todas las materias. Aquí así era, había un órgano máximo que revisaba todas las materias, que era la Suprema Corte, pero de repente le aparece por ahí al lado un tribunal electoral. Y le dicen a la Corte, pues no vas a poder revisar sus sentencias. Luego vamos a ver cuál era la lógica de la discusión y por qué no se pueden revisar las sentencias del Tribunal Electoral, porque no fue un capricho del Poder Legislativo. Simplemente el sistema jurídico así tiene que estar. Y bueno, pero antes de 1996, acuérdense, cuando entró el presidente Zedillo, promovió una reforma jurídica, desapareció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes eran 25 ministras y ministros y un presidente, en total eran 26 ministras y ministros, eran 5 salas, más el presidente o la presidenta de la Suprema Corte. En esos tiempos, pues siempre fue presidente de la Suprema Corte, ¿no? Apenas en este 2023, por primera vez en la historia de nuestro país, estamos estrenando una presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero para 1994 hacían una reforma importantísima y de 26 ministros solamente quedan 11, de 5 salas solamente quedan 2 salas, pero además nace, esto es lo más importante, en ese 1994, nace ya un tribunal constitucional. Ahora sí podemos decir que en 1994 la Corte es un tribunal constitucional, porque es un tribunal que su principal función es proteger las normas constitucionales. Es un tribunal que tiene jurisdicción constitucional y es un tribunal que se le da competencia en controversias constitucionales y también se le da competencia en acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir una acción de inconstitucionalidad? Que un grupo de personas o alguna autoridad puede ir a la Suprema Corte vía la acción de inconstitucionalidad e impugnar una norma
de cualquier materia por estimarse contraria a la Constitución. Y si tiene razón quien acudió a la Suprema Corte vía acción de inconstitucionalidad, si tiene razón, la Corte tiene atribuciones a partir de 1994 para declarar la invalidez de esa norma por ser inconstitucional. Entonces, imagínense, en todas las materias, 1994, a excepción de la electoral, porque todavía en 1994 se insistía en que la Corte no iba a ver temas electorales. Entonces nacen las acciones de inconstitucionalidad para todas las materias, para que la Corte pudiera en un momento dado declarar la invalidez de una norma por inconstitucional, pero no la electoral. Después, a los 2 años, viene la reforma de 1996, la reforma electoral trascendental, donde se incorpora el Tribunal Federal Electoral al Poder Judicial de la Federación, pero también se le dan atribuciones a la Suprema Corte para resolver acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Con particularidades muy especiales, las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral se tienen que resolver mucho más rápido que cualquier otra acción de inconstitucionalidad. Los plazos son mucho más breves por tratarse de la materia electoral. Pero a partir de 1996, pues ya tiene una parte de competencia de la Suprema Corte en materia electoral, que son las acciones de inconstitucionalidad. Pero a partir de 94 y después de 96, queda muy claro que el Tribunal Electoral, perdón, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un tribunal constitucional, porque tiene jurisdicción para declarar inválidas las normas legales o las normas secundarias que no se ajusten a la Constitución. Y así, la Corte constantemente dice este artículo 25 de esta ley no se ajusta a la Constitución, se declara su invalidez. No, pero que ya la aprobó el Poder Legislativo, no importa, no tiene validez esa norma. Y no solamente puede ser un artículo, puede ser toda una reforma o toda una nueva ley. Pero la Corte ahí queda muy claro, es un tribunal constitucional, porque tiene jurisdicción constitucional al revisar que todas las normas, todos los actos, todas las resoluciones se ajusten a la Constitución. Cuando un tribunal revisa que cualquier norma, acto o resolución, si se ajusta o no a la Constitución, y si no se ajusta una norma, la puede expulsar del sistema jurídico, pues ahí estamos hablando de un tribunal constitucional. Su principal función es proteger las normas constitucionales. Y su principal función es que todo el sistema jurídico se ajuste a la Constitución. Y si no, se declara su invalidez. Viene entonces el tema electoral. Se dice, bueno, la Corte va a resolver acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. También, nomás que fíjense, varios problemas. Primer problema, para ir a la Corte solamente se tienen 30 días naturales una vez que se aprueba la nueva norma, incluyendo una norma electoral. Hay una reforma electoral, por ejemplo, en cualquier estado en el que ustedes quieran, en Durango, pues, una vez que se aprueba la norma electoral en Durango, la nueva ley, se tienen 30 días naturales para impugnar alguna norma de esa nueva ley o toda la ley en general, pero solamente 30 días naturales. Y entonces en materia electoral nos dicen todas las leyes, 3 meses antes del proceso electoral no puede haber modificaciones a la ley. Bueno, se aprueba una ley, obviamente si se aprueba una ley tiene que ser 3 meses antes de que inicie el proceso electoral, si no ya no se puede aprobar una nueva ley a nivel local o a nivel federal. Una vez que se aprueba la nueva ley, entonces podemos ir a la Suprema Corte y decirle esta nueva ley o estos artículos de esta nueva ley son inconstitucionales. La Corte va a revisar esa nueva ley, va a revisar esos artículos y nos va a decir, tienes razón, son inconstitucionales, se declara su invalidez.
o no nos va a decir, no, son conforme a la Constitución y son válidos y no se declara su invalidez. Bueno, pero imagínense que vamos a la Suprema Corte y la Suprema Corte nos dice, son válidos, son válidos. Las normas son válidas y son vigentes y no son inconstitucionales. Así nos dice la Corte, ¿no? Bueno, vamos a ver después qué sucede ya cuando inicie el proceso electoral. Pero ¿cuáles los problemas que tenemos ante la Corte? Primero, tenemos 30 días naturales, nada más, una vez que se aprueba la norma. ¿Saben los partidos políticos y las candidaturas cuándo empiezan a revisar la norma? Cuando inicia el proceso electoral. Oye, quiero ser candidata a gobernadora. Ah, pues a todo dar. Pues voy a revisar los requisitos aquí en Colima. No, pues muy bien. ¿Y qué dicen los requisitos? 20 años de residencia. Ah, caray. Está exagerado, ¿no? 20 años de residencia para ser candidata a gobernadora. Es un supuesto, no dice así la ley, pero estoy poniendo un ejemplo. Está exagerado. Así sucedió en Quintana Roo en un momento. No, pues está exagerado, 20 años. ¿Qué hago? Pues lo voy a impugnar ante la Corte. ¿Saben qué? No se puede. Porque una candidata no puede ir a la Corte. Uno. Dos, se tienen 30 días naturales, ya pasaron. Y entonces, ese es el problema de la Corte. Hay 30 días naturales, pero el mayor problema es no podemos ir todos a la Corte. Como muchos dicen, esa acción de inconstitucionalidad de democrática no tiene nada. Porque el juicio de amparo lo podemos presentar cualquier persona. Pero la acción de inconstitucionalidad, no. Solamente un grupo de personas pueden ir, autoridades, ¿no? En materia electoral puede ir un partido político. Fíjense, llama mucho la atención. Un partido político que aprobó la norma, luego puede ir a la Suprema Corte a impugnar esa norma. Pero son partidos políticos, son mayoría de senadurías, mayoría de diputaciones. Si se trata de una norma local, pueden ir los diputados o diputadas a impugnar esa norma local, ¿no? Pero no podemos ir la ciudadanía. No podemos ir las candidaturas a la Suprema Corte. Ni siquiera puede ser una acción de inconstitucionalidad, como se llaman en otros países, colectiva, donde van entre 2,000, 3,000 personas. Presentan una sola demanda. Esa demanda tiene 2,000, 3,000 firmas y las recibe la Corte. Aquí no. Aquí solamente pueden ir las autoridades que establece claramente la Constitución y la ley de acciones de inconstitucionalidad. Pero yo que soy candidato y que ya vi que esa norma me está afectando y que me están pidiendo 20 años de residencia y que yo estimo que eso es inconstitucional, no puedo ir. ¿Y qué tal si de veras la norma es inconstitucional? Pues nos amolamos todos, pero no podemos ir a la Corte. Ese es el gran error del 96, que no abrió las acciones de inconstitucionalidad a la ciudadanía. Bueno, otro gran problema ante la Corte. Dos, ¿quién resuelve las acciones de inconstitucionalidad? El Pleno de la Corte. Está bien. ¿Cuántas ministras y ministros son? 11. ¿Qué dice la ley de acciones de inconstitucionalidad? Se necesita, para declarar la invalidez de una norma, se necesitan 8 votos. Y otra vez la discusión, no en México, en muchos países en el mundo, muchos maestros, muchos especialistas, muchos profesores han venido a México y nos dicen, pues, ¿qué están pensando cuando pusieron 8 votos? ¿Cómo que qué estamos pensando? Contestamos en México. Pues es que con 8 votos ganan las minorías, muchos casos. El pleno de la Corte es un pleno donde puede ganar la minoría el asunto. Pues, ¿cómo que puede ganar la minoría? Sí puede ganar la minoría. Porque llega una acción de inconstitucionalidad. Solicita, por ejemplo, en materia electoral, solicita un partido político que se declare la invalidez de la norma.
7 ministros dicen que sí y 4 ministras y ministros dicen que no. ¿Quiénes ganaron? Los 4 que dijeron que no. ¿Quiénes perdieron? Los 7 que dijeron que sí. Ganó la minoría. ¿Está bien o está mal? ¿Lo dejamos en 8 o nos bajamos a mayoría simple? Como prácticamente en todos los tribunales constitucionales del mundo es mayoría simple. En México es mayoría calificada y se necesitan 8 votos, porque el legislador cuando discutió ese tema dijo, es tan trascendental y tan importante cuando un tribunal declara la invalidez de una norma que aprobó todo un poder legislativo, es tan importante eso que necesitamos 8 votos, no solo 6, para que sea una decisión de 8 votos y no de 6, porque estamos contra todo un poder legislativo que dijo que sí. Y a todo ese poder legislativo que dijo que sí, nosotros le estamos diciendo que no. Y todo un poder legislativo, por ejemplo, si es una norma federal, pues la aprobaron senadoras y senadores, la aprobaron diputadas y diputados, y la aprobaron la mayoría de los congresos estatales. Y ahora resulta que un tribunal constitucional dice, pues va para atrás todo. Eso que dijeron las diputadas y los diputados y eso que dijeron los senadores y senadoras, va para atrás. Entonces se dicen 8 votos. No más que en el mundo nos cuestionan y dicen, pues muchas veces va a ganar la minoría con 4 votos. Y eso no quedó en teoría. En muchos casos, pues sí, hemos tenido acciones de inconstitucionalidad que se resuelven con 7 votos a favor, 4 en contra, y pues ganaron los 4 que votaron en contra y que dijeron que era válida la norma. Por ejemplo, estas reformas electorales que se están discutiendo y que va a seguir la discusión en febrero, quizá marzo y hasta abril, de este plan B, esta nueva reforma electoral, pues a lo mejor llegan estas nuevas legislaciones a la Suprema Corte y a lo mejor se impugnan por inconstitucionales, puede ser, pero si 4 ministras o ministros dicen que es válida, va a ser válida, porque la ley dice tienen que ser 8. Si 7 dicen es inválida la norma, es inconstitucional esta ley electoral, pero 4 dicen es válida la norma, va a quedar válida. Con el voto de 4, ¿eh? Y con 7 que dijeron esa norma es inconstitucional, pues no les va a alcanzar esos 7. Se necesitan 8. Y para que el plan B sea todo el plan B constitucional, con 4 votos, todo el plan B va a ser constitucional. ¿Va a llegar a 4 votos? No sabemos. ¿Cuál es el último precedente que tenemos? Coahuila. Acuérdense, la semana pasada la Suprema Corte, el Pleno, declaró la invalidez de toda la reforma electoral en Coahuila. Va para atrás, porque son normas inconstitucionales. Ahí sí, 8 o más votaron para que la norma fuera inconstitucional. Y ahora, ¿qué van a hacer en Coahuila? Pues llevar un proceso electoral con la legislación anterior. Vamos a ver qué pasa con las leyes federales, vamos a ver qué pasa con el plan B, pero sí está muy claro en la Constitución, en la ley, 8 votos. Y fíjense, si a mí me preguntan ustedes, yo todavía tengo mis dudas, ¿eh? Si deben ser 6 o 8. Si ustedes fueran diputadas o diputados, ¿qué harían? ¿Lo dejaban en 8 o lo bajaban a 6? Porque no es cualquier cosa. ¿Qué pasó en Coahuila? Pues todo lo que dijo el Congreso de Coahuila, todo lo que dijeron las diputadas y diputados de Coahuila se echó para abajo por un tribunal constitucional. Entonces, ¿está bien que lo echen para abajo 6? ¿O está mejor que lo echen para abajo 8?
Ahí se los dejo de tarea porque un día en una de esas se me aparecen ustedes por ahí de diputadas o diputados, pues ahí se las dejo, para que lo vayan pensando. Ya en este proceso electoral del 2024, pues no hay reformas constitucionales, entonces no se va a modificar ese tema, pero es un tema que sigue a discusión. Bueno, el tercer problema de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Fíjense, nos puede pasar, ¿eh? ¿Cuántos procesos electorales vamos a tener en 2024? Pues prácticamente en todo el país va a haber elecciones. Imagínense que de repente 31 estados modifiquen su ley electoral. Y esos 31 estados vayan los partidos a la corte y le digan, es inconstitucional la reforma electoral en todos estos estados que van a tener elecciones. Y le lleguen a la corte acciones de inconstitucionalidad en materia electoral como nunca le habían llegado. Y prácticamente si la corte las quiere sacar en tiempo, nada más se tiene que dedicar a la electoral. ¿Le va a dar tiempo o no? Y la ley dice, pues tienes que resolver todas las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, pues obviamente antes de que inicie el proceso electoral. Porque ¿qué tal si resuelven a la mitad? Va el proceso electoral a la mitad y en eso llega la acción de inconstitucionalidad. ¿Y sabes qué? Es inconstitucional toda la reforma. Pues lo que tendría que suceder es que ya esa resolución de esa acción de inconstitucionalidad aplique para el próximo proceso electoral. Ni modo de cambiar la ley y las reglas y las normas a la mitad del proceso electoral. Pues no. Entonces, ¿le va a dar tiempo a la Corte o no? Por eso, insisto, esa era la naturaleza. Por eso la Corte dije, a mí no me meten en materia electoral. Ya tengo todas las materias. Y todavía me cargan la materia electoral. Una materia que tiene plazos para resolver, la única. Todas las demás la Suprema Corte puede resolver en cualquier momento. Pero la electoral no. Todos los medios de impugnación en materia electoral tienen plazos para resolución, porque si no, la sentencia ya no tiene efectos. Si se impugna anular una elección, se tiene que resolver esa impugnación o esas 20 o 30 demandas, o por ejemplo en el 2006, en el 2012, se impugnaron, llegaron al tribunal más de 350 demandas en el 2006 de la elección presidencial y también más de 350 demandas impugnando la elección presidencial en el 2012. ¿Y qué tiene que hacer el Tribunal Electoral? Resolver las 350 demandas antes de que tome posición la candidatura ganadora. Y todavía mucho antes, porque la Constitución tiene plazos para resolver y la ley los juicios de inconformidad. Entonces la Corte siempre ha dicho, oigan, a mí no me pasen eso, porque yo veo todas las materias. Imagínense que me dedique nada más a las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, ¿qué voy a hacer con todos los demás? Son muchos asuntos los que tengo que resolver. Y ya no somos 25 ministras y ministros, ahora solamente somos 11. Y ya no somos 5 salas, ahora solamente somos 2. Porque no estamos como España. En España hay un tribunal constitucional y un tribunal del Poder Judicial de última instancia. Aquí están los dos en un mismo solo órgano, que es la Corte. Tribunal Constitucional y Tribunal de última instancia del Poder Judicial. Y todo le llega. Revisiones, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. En todos los ministros sacan un asunto y les llegan 10. Sacan esos 10 y les llegan 30. Sacan esos 30 y les llegan 50. Y todavía dice la Constitución, ahí te va lo electoral, también de una vez. Y lo tienes que sacar antes de que inicie el proceso electoral. Ese es el problema que tiene el Poder Judicial con la materia electoral. Pero bueno, de entrada, queda claro que la Suprema Corte es un tribunal constitucional. Ahora vámonos a la otra parte, también muy importante. Lo que les decía, soy candidata a gobernadora,
Pues me voy a registrar, veo la ley de Colima y dice 20 años de residencia. Pues la voy a impugnar ante la corte. No, pues tú no puedes ir, tú eres candidata. Y ya pasaron los 30 días naturales que se publicó la norma. Pues no puedes ir, ni se te ocurra. No puedes promover acción de inconstitucionalidad. ¿Y entonces qué? ¿Que la norma quede ahí inconstitucional y me afecte mis derechos políticos? Entonces, así pasó en 1996. A partir de 97 empezaron a venir al tribunal todas esas personas. Empezaron a venir al tribunal candidatas y candidatos. Empezaron a venir al tribunal agrupaciones políticas, partidos políticos, y le decían al tribunal, oye, pues protege mis derechos humanos. ¿Y saben qué hizo el tribunal? Empezó a hacer interpretaciones constitucionales. O sea, para que me entiendan y en pocas palabras, empezó a ejercer como un tribunal con jurisdicción constitucional. Y entonces en ese tiempo de los 97, 98, o sea, el nuevo tribunal electoral que nació en 1996, empezó a interpretar la Constitución frente a normas. Y empezó a decir, estas normas son inconstitucionales y voy a proteger el derecho humano de estas personas. Empezó a ampliar la protección de los medios de impugnación. Vamos más allá, que el JDC no se puede promover para actos internos dentro de los partidos. Pues después dijo el tribunal una jurisprudencia, sí se puede. Eso es una interpretación constitucional. Y así como esos casos, hizo muchos el tribunal, donde decía, pues esto es inconstitucional y voy a proteger el derecho humano de esta persona, más allá de lo que dice la ley. Y así empezó, pero no crean que se le ocurrió al tribunal, así llegaban los partidos. Oye, esto es inconstitucional, tribunal, protege mi derecho político. Y luego llegaba una candidata, oye, esto es inconstitucional, tribunal, protege mi derecho político. Y así empezaron a llegar, empezaron a llegar, y el tribunal empezó a hacer interpretaciones constitucionales, hasta que se nos apareció el diablo. Viene una contradicción de tesis entre algo que decía una sala de la Corte frente a una interpretación constitucional que había hecho el Tribunal Electoral. Viene una contradicción de tesis. Acuérdense que cuando hay contradicción de tesis entre salas de la Corte y la sala superior del Tribunal Electoral, quien resuelve esas contradicciones de tesis es el Pleno de la Corte. Pues por ahí del 2000, 2002 viene esa contradicción de tesis y en el 2002, por ahí, le dice a la Corte del Tribunal, oye, tú no tienes atribuciones de Tribunal Constitucional. ¿Se acuerdan algunos que se han dedicado a la materia electoral? Algunos se deben de acordar de la causal abstracta, con la cual se anuló la elección de Tabasco, la primera elección de gobernatura que se anuló, vía causal abstracta. Una causal de nulidad que no estaba ni en la Constitución ni en la ley. ¿De dónde salió? De una interpretación constitucional. Y fíjense, primero todos se quejaron de que cómo había un tribunal que anulara una elección con una causal que nace de una jurisprudencia, que no está en la Constitución ni en la ley. Primero todos se quejaron y cómo es posible que hayan anulado la elección de la gobernatura de Tabasco en el 2000. Pero luego llegaban todos los partidos haciendo valer la causal de nulidad abstracta. Entonces, bueno, ¿estaban de acuerdo o no? ¿Se quejaron o no? Pues me quejé porque me anularon mi elección, pero cuando yo perdí la elección, entonces se hacía valer la causal abstracta. Ahí sí no hay problema que el tribunal haga interpretaciones constitucionales. Pero bueno, en el 2002 le dijo la Corte al tribunal, tú no puedes hacer eso. No tienes atribuciones, no eres un tribunal constitucional. Y entonces la Corte hasta dio de baja la causal abstracta, atendiendo a ese criterio de la Suprema Corte, a esa contradicción de tesis. Después del 2002 empezaron a llegar los partidos, seguían haciendo valer la causal abstracta y el tribunal les contestaba,
ya no aplica la causal abstracta porque está esta resolución de la Corte. No podemos revisar la causal abstracta. Pero entonces seguimos en el mismo problema, el de Colima, 20 años de residencia. Entonces ya a partir del 2002 la Corte, en esos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, le decía a las candidatas y candidatos, pues yo no puedo pronunciarme sobre esa norma. Ya me dijo la Corte que no tengo esas atribuciones. Pero a ver, si yo soy la candidata de Colima, entonces digo, bueno, entonces a mí quién me va a proteger mis derechos humanos. La Corte no puede promover acciones de inconstitucionalidad. Voy al tribunal y la Corte le dice al tribunal, tú no puedes hacer eso. Entonces, yo como ciudadano, como candidato, como candidata, me pregunto, entonces, ¿quién me va a proteger mis derechos humanos? Pues nadie, porque ya dijo la Corte, el tribunal no tiene competencia, entonces, ¿qué hacemos? Que quiero que se anule la elección, no hay causal de nulidad, hazle como quieras. No que la abstracta, no se puede promover esa causal de nulidad porque es una interpretación constitucional que protege principios constitucionales, pero eso no lo puede hacer el tribunal. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Entonces los partidos, pues no les pareció nada eso, seguían insistiendo ante el tribunal y el tribunal seguía contestando en todas las sentencias, mira, aquí está la contradicción de tesis y mira, aquí está lo que dijo la Corte. No te puedo resolver el asunto. Viene entonces 2007, reforma constitucional electoral 2007-2008. Y entonces, en el 2007, pues dicen el Poder Legislativo. Fíjense, sí se fija el Poder Legislativo. Luego pensamos que no y que son políticos y la tostada. Sí se fijan lo que están diciendo los tribunales. Y además, como sus partidos políticos están ahí en el Poder Legislativo, también se fijan lo que les está pasando. Y claro, los partidos políticos en el 2007 dijeron, no, pues es que alguien tiene que proteger nuestros derechos políticos, pues como que nadie. Entonces viene la reforma de 2007, se reforma la Constitución y se le dice al tribunal, ya vas a ser tribunal constitucional. Y ya la Corte no va a poder decir que no eres un tribunal constitucional, que no tienes jurisdicción constitucional, que no puedes hacer interpretaciones constitucionales, porque lo vamos a poner aquí muy clarito en la Constitución. ¿Y la Corte puede modificar la Constitución? No. Solo hay una norma en todo México que no se puede impugnar, que no se puede modificar. Y esa norma es la Constitución. Nadie puede llegar a ningún tribunal ni a la Corte a decirle esta norma constitucional es inconstitucional. Eso no se puede. Se pierde certeza en el derecho. Los únicos que pueden modificar la Constitución es el poder constituyente permanente, es decir, el poder legislativo. Son los únicos. Ningún tribunal se puede pronunciar y decir, ay, el artículo 134 de la Constitución es inconstitucional. Eso es imposible. Cualquier ley puede ser inconstitucional, pero la Constitución no. Entonces dijo el Poder Legislativo en 2007, pues vamos a ponerlo en la Constitución para que nadie le mueva ni una coma. Entonces reforman el 99 de la Constitución y agregan en el 99 de la Constitución el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fíjense cómo quedó. Pueden aplicar normas cuando se estimen inconstitucionales. Pero ojo, ya no dice igual. De la Corte dice, puede declarar la invalidez de una norma cuando se estime inconstitucional. Al tribunal no le dijeron, puedes declarar la invalidez de una norma cuando se estime inconstitucional. Al tribunal solo le dijeron en la Constitución, puedes declarar la inaplicación de una norma cuando se estime inconstitucional. Y terminó el párrafo al caso concreto. ¿Qué quiere decir eso? Que solo el que vaya al tribunal y le diga esta norma es inconstitucional, se le va a inaplicar, pero la norma seguirá vigente para todos los demás.
Entonces, por ejemplo, el caso de Colima, que es inventado, 20 años de residencia. Pues voy al tribunal, le digo, oye, tribunal, ¿sabes qué? Esto se me hace exagerado, se me hace inconstitucional, también se me hace inconvencional, por lo tanto, inaplícame la norma. Entonces, ¿qué tiene que hacer la sala superior? Inaplicar la norma por inconstitucional, pero nada más a esa persona que fue. Los 20 años de residencia van a seguir ahí en la ley, pero a esa persona le dijo el tribunal, a ti no te van a aplicar los 20. Y luego el tribunal en su argumentación va a decir, lo constitucional son, por ejemplo, 5 años de residencia. Entonces, si tú tienes los 5 años de residencia, el tribunal va a obligar al Instituto Estatal Electoral de Colima que registre a esa persona porque tiene 5 años de residencia y eso es lo constitucional y no 20. Pero la norma va a seguir diciendo 20 años de residencia. Y si alguien no va al tribunal, pues le van a aplicar los 20 años de residencia. Pero fíjense qué pasó en 2007. Yo siempre he dicho, nos dejaron a la mitad del camino, porque realmente el tribunal tendría que inaplicar la norma por inconstitucional, pero para efectos generales, no para el caso concreto. No podemos tener una norma electoral que para unos aplique y para otros no. Pero bueno, así está la Constitución. Ahora, ¿cuál es el gran problema que sucedió en 2007? Para las acciones de inconstitucionalidad, ya lo van a ver en este diplomado después, y lo van a estudiar muy bien, la ley de acciones de inconstitucionalidad y todo lo que ustedes quieran. Pues cuando se aprobaron y en la Constitución se plasmaron las acciones de inconstitucionalidad, pues inmediatamente se creó una ley de acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Esto dice la Constitución, pues ahora vamos a crear una ley de acciones de inconstitucionalidad, donde se prevean los plazos, las pruebas, todo lo que ya conocen de una ley, de un medio de impugnación. Bueno, en el 2007 se le dice al Tribunal Electoral, tú vas a inaplicar normas, entonces, ¿qué se esperaba en el Tribunal Electoral? La ley secundaria de cuál medio de impugnación va a ser el que se tiene que promover para inaplicar una norma y lo más importante, ¿quiénes pueden ir al tribunal? No vaya a ser que hagan como en la Corte, que nada más pueden ir los partidos políticos, pero no la ciudadanía ni las candidaturas. Vamos a ver la ley secundaria que dice, y si también toda la ciudadanía y todas las candidaturas pueden ir al tribunal para que se les aplique una norma, para que ese medio de impugnación pues sea democrático y no como el de la Corte, que no, pues si no eres diputado, si no eres senador, no, pues no puedes impugnar la norma. Si no eres partido político, no, pues lo sentimos mucho, pero no puedes impugnar la norma aunque te esté afectando. Bueno, el tribunal, pues dijimos, pues se pensó en el tribunal, ¿no? Pues vamos a ver la ley reglamentaria, quiénes pueden ir al tribunal, en qué plazos y todo, ¿no? ¿Y qué creen que pasó? No hay ley reglamentaria. No se aprobó ninguna ley reglamentaria en el 2007. ¿Y saben qué año estamos? 2023. ¿Ustedes creen que ya tenemos ley reglamentaria? Seguimos sin ley reglamentaria. Nomás tenemos la disposición constitucional. Pero también, ¿qué creen que pasó en el 2007 y 2008? 2008 ya, ya en los casos concretos. ¿Qué creen que pasó en el 2008? Pues empezaron a venir de todos lados al tribunal. Y ciudadanas y agrupaciones y partidos y candidaturas de todos lados y de todo el país llegaron al tribunal y le dijeron, inaplícame esta norma por inconstitucional. Entonces el tribunal tenía de dos, una, decir, pues no puedo inaplicar normas hasta que tenga una ley secundaria o interpretar directamente la Constitución, sin ley secundaria. Y desde mi punto de vista, lo que hizo el tribunal fue lo correcto, porque dijo, yo voy a aplicar la Constitución. Y si no hay ley, ese no va a ser pretexto para no aplicar la Constitución. Y entonces, pues aplicó en pocas palabras el 17 de la Constitución que dice que todas y todos tenemos un derecho humano que se llama acceso a la justicia. Tutela judicial efectiva, que lo dice la Constitución y lo dicen los tratados internacionales. Entonces el tribunal dijo, pues le abro la puerta a todos.
Después, ¿qué medio de impugnación? Pues no hay ley reglamentaria. En la Corte ya se sabe que es acción de inconstitucionalidad, pero ante el tribunal no hay ley reglamentaria. Entonces, ¿qué medio de impugnación? Dice el tribunal, pues el que sea. El chiste es tutela judicial efectiva. Y entonces se abrió la puerta vía cualquier medio de impugnación. Inclusive el Tribunal Electoral, si ustedes revisan, pues tiene muchos medios de impugnación nuevos que no están en la ley, que son acuerdos de la Sala Superior, con tal de proteger el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva. Ahorita en este momento, que creo que ya va a cambiar todo esto con la nueva reforma electoral, pero en este momento tenemos 22 medios de impugnación en el tribunal. Y en la ley solo son 8. Los otros son vía acuerdos de la Sala Superior, atendiendo al principio constitucional y al derecho humano, tutela judicial efectiva. O sea, el tribunal siempre trata de cualquier forma interpretar la Constitución y abrirle la puerta a cualquier persona. Entonces, en este 2008 dijo, pues si no hay ley secundaria, pues que venga cualquiera. Entonces llegaron ciudadanas, llegaron ciudadanos, llegaron candidatas, candidatos, partidos, agrupaciones políticas a decirle al tribunal inaplícame la norma. Y el tribunal electoral empezó a inaplicar normas cuando se estimaban inconstitucionales. Pero ahí quedó clarísimo que el tribunal electoral es un tribunal con jurisdicción constitucional, es decir, es un tribunal constitucional. Primero, porque inaplica normas y revisa y protege que todo el sistema se ajuste a la Constitución. Y si no se ajusta, pueden aplicar normas. Ese es el primer elemento para ser un tribunal constitucional, porque les digo, todavía hay muchos académicos muy importantes, que no voy a decir nombres, pero muy importantes, expertos en materia electoral, que ustedes seguramente conocen a muchas y a muchos, que todavía dicen el tribunal electoral no es un tribunal constitucional, ¿eh? El único tribunal constitucional en México es la Corte. Y se respeta ese criterio. Pero desde mi punto de vista, claro que es un tribunal constitucional por dos elementos. Uno, pueden aplicar normas cuando sean inconstitucionales. Es decir, protege la Constitución sobre cualquier otra norma. Eso quiere decir que tiene jurisdicción constitucional. Pero el segundo elemento muy importante es, porque dirán, ay, pues también los colegiados de circuito, etcétera. El segundo elemento muy importante es que sus sentencias son definitivas e inatacables. Eso lo hace un máximo tribunal, que ninguna autoridad la puede revisar. Por eso es un tribunal constitucional, porque interpreta la Constitución, protege la Constitución y lo que diga es la última palabra. Entonces tenemos dos tribunales constitucionales, que nadie va a revisar a la Sala Superior. En esta reforma electoral, por ahí escuché en algunas iniciativas que querían quitarles atribución al tribunal, pero no se puede porque hay que reformar la Constitución. Entonces, en el plan B ya no viene eso, porque eso tiene que estar en una reforma constitucional. Pero creo que iríamos para atrás si le quitan esa atribución al tribunal, porque realmente el tribunal tiene que ser un tribunal constitucional y tiene que ser un tribunal que proteja los derechos humanos de todas las personas que acuden al tribunal, como partidos, como candidatas, como sea, pero los tiene que proteger, ¿no? Bueno, ¿por qué no hace esto la Corte? ¿Por qué no revisa las sentencias del tribunal la Corte? Y así queda como único tribunal constitucional. ¿Saben qué? Por efectos prácticos, no fue un capricho del legislador. En esa reforma 2007, fíjense lo importante, sí se consultó a las ministras y a los ministros y sí se consultó a las magistradas y los magistrados. Y le dijeron al Poder Legislativo, no tiene tiempo la Suprema Corte para revisar en una segunda instancia las sentencias de la Sala Superior. Con mucho trabajo le da tiempo a la Sala Superior de emitir sentencias antes de que tomen posición las candidaturas ganadoras, como para decir hay otra instancia ante la Corte. No da tiempo. Es prácticamente imposible. Entonces ahí el Poder Legislativo dijo, pues jurisdicción especial. Y entonces que las sentencias de la Sala Superior sigan siendo definitivas e inatacables. Y entonces la autoridad especializada en materia electoral
pues son los tribunales electorales de los estados y el tribunal electoral. Otra cosa que llamó mucho la atención, pues ¿saben quién puede declarar la inaplicación de normas en el tribunal electoral? Todas las salas. Siempre se pensó, pues nada más la sala superior, ¿no? La Constitución dice, la sala superior y también las salas regionales pueden inaplicar una norma cuando se estime inconstitucional. Claro, hay doble instancia. Si una sala regional declara la inaplicación de una norma, esta sentencia la puede revisar la sala superior, ¿no? Pero así está el sistema. Entonces, ojo, cuando les digan, oye, pues que no es un tribunal constitucional, pues vean las dos posiciones. Pero sí es un tribunal constitucional, insisto, porque protege normas constitucionales, tiene jurisdicción constitucional, echa para atrás normas que no sean constitucionales, pero además es la última instancia dentro de nuestro país. Por eso el Tribunal Constitucional de España también se llama así Tribunal Constitucional de España. En España nadie puede revisar las sentencias del Tribunal Constitucional. En Italia nadie puede revisar las sentencias de la Corte Constitucional. Ya viene la instancia internacional. Ya veremos en la siguiente sesión qué vamos a hacer con la instancia internacional en materia electoral, qué vamos a hacer con los tratados internacionales en materia electoral. Vamos a ver si estamos como Europa o estamos como en Estados Unidos. Hay una instancia, por ejemplo, ahí se las dejo nada más así de tarea, pero hay una instancia internacional en materia electoral, o también las sentencias de la Sala Superior son definitivas, inatacables en el orden internacional. O sí las puede revisar la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las puede revocar. También vamos a ver lo que hace la Corte, que es un tribunal, un máximo tribunal constitucional, que hace frente a tratados internacionales. Nomás les pongo un ejemplo porque ya es viernes y ya los voy a dejar descansar. Van a decir, este habla y habla y habla, y ya nos queremos ir por un café o lo que quieran. Bueno, les dejo un caso ahí para que lo mediten. Separación Iglesia-Estado. 130 de la Constitución. Ojo, de la Constitución, no de ninguna ley, de la Constitución. ¿Qué nos dice? Un párrafo nada más. Los ministros de culto no pueden hacer propaganda política electoral durante los procesos electorales. Déjense ustedes si son actos anticipados de campaña, ya nos metemos en ese enredo. No más, durante el proceso electoral no pueden hacer propaganda política los ministros de culto, a favor o en contra de ningún partido. Bueno, ¿saben qué nos dicen en el mundo y saben qué dicen los tratados internacionales? Eso va en contra de la protección de la libertad de expresión y del derecho a la información. Y los dos derechos humanos más importantes para fortalecer una democracia son la libertad de expresión y el derecho a la información. Ese 130 de la Constitución vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información. De una forma grave, nos dicen los tribunales internacionales. Y si ustedes invitan a un profesor español, italiano, francés, el que ustedes quieran, experto en constitucional, nos va a decir, ¿y por qué tienen eso ahí en México? Se está vulnerando la libertad de expresión y el derecho a la información. Entonces les dejo ahí de tarea dos preguntas, ahí las vamos a discutir la próxima clase. ¿Lo quitamos o no? No crean que se le ocurrió al legislador así nomás, ay, pues voy a poner que los ministros de culto no puedan decir nada. Por algo está esa norma. Eso se llama restricción constitucional. ¿Lo podemos quitar o no? Y dos, ¿lo puede quitar la Corte o lo puede quitar el tribunal si está en la Constitución? Porque vulnera tratados internacionales, o de plano no lo podemos quitar y ahí tiene que estar. ¿Hay un tribunal en México que tenga atribuciones para quitar esa norma constitucional? Porque está vulnerando hasta otras normas constitucionales, ¿o no? Es que lo que pasa en México no pasa en otros países, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que en México tenemos contradicciones dentro de la Constitución. No más que todas las normas son constitucionales. De entrada, el primero de la Constitución ya lo vamos a estudiar la próxima
sesión, el primero de la Constitución dice que son obligatorios los tratados internacionales. Entonces, ¿los acatamos o no? Ah, pero es que esto que dice el 130 es contrario a los tratados internacionales. Entonces, ¿qué hacemos? Pero lo más importante que vamos a revisar es cuál es el origen de esos 130. Por algo está eso ahí. A lo mejor en Italia no está. Bueno, pues en Italia no está porque ahí hay un partido que se llama Partido Católico o Partido Cristiano y no pasa nada. Pero en México le ponemos un partido católico, partido cristiano, o ponemos a la Virgen de Guadalupe ahí en el partido. ¿Pasa algo o no pasa? Entonces hay que revisar todos esos temas, pero bueno, ya los voy a dejar descansar por el día de hoy. Ya son 6:30, ¿no? Ya hay que terminar. Nos vemos. Los que ya me conocen ya saben, como les digo siempre. Los que no, pues ya apréndansela de una vez. Como siempre los digo, nos vemos el lunes a la misma hora y en el mismo canal. Ya saben, los que ya me conocen, siempre les digo así. Y también se los voy a decir, ahorita llevamos pocas láminas, pero vamos a llevar más láminas en el lunes, vamos a ver más. Entonces apúntenle ahí, mi correo electrónico es darío.mora@te.gov.mx. Terminando la sesión del lunes, yo no sé si después va a haber más sesiones conmigo o no, pero terminando la sesión del lunes, yo con todo gusto, si me escriben a mi correo electrónico, yo les contesto en cuanto tengo oportunidad y les contesto enviándoles esta presentación y la que vamos a ver el lunes. Con todo el gusto les contesto y también quiero decirles, ¿no? A los que no me conocen que ya saben que conmigo siempre estoy a sus órdenes en mi correo electrónico, siempre. No, que no crean que ya se acabó el diplomado y ya como le voy. Escríbanme siempre, yo de verdad estoy a sus órdenes, contesto todos los correos electrónicos, cualquier duda, jurisprudencia, sentencia, criterio que ustedes necesiten, con todo gusto estoy a sus órdenes. Alguna información de la eje, pues si yo la tengo, también de la oferta académica, lo que sea, con toda confianza pueden escribirme a mi correo electrónico, ahí siempre estaré a sus órdenes. Y bueno, finalmente, para terminar, los quiero felicitar a todas y a todos, porque si están aquí en viernes a esta hora, solamente quiere decir una cosa, están haciendo un esfuerzo adicional y solamente por eso los puedo felicitar a todas y a todos. Si todas las mexicanas y todos los mexicanos fueran como ustedes, si estarían a las 6:30 tomando un curso para tener mayor información, les juro que tendríamos otro país muy distinto, pero son de verdad la minoría, pero por eso las quiero felicitar y los quiero felicitar. Y bueno, nos vemos el lunes puntualmente a las 5. Muchas gracias a todas y a todos y también le quiero agradecer mucho al ingeniero Alejandro Galván, compañero de la EGE, que le di seguimiento a esta presentación. E insisto, si la quieren la presentación, escriban en mi correo electrónico el lunes después de la sesión y yo les hago llegar estas láminas y las que podamos ver el lunes. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana. Un abrazo, cuídense mucho. Hasta luego, nos vemos Jorge, Heriberto, María, Miguel, Alejandro, Fidel, Daniel, Horacio, Pablo, nos vemos, Miguel, María, nos vemos por allá pronto. Gracias, nos vemos, Alberto. Un abrazo, Teresa, nos vemos, cuídate mucho. Hasta luego, Juan Eduardo. Cuídense mucho, hasta luego. Gracias, ingeniero Alejandro. Gracias. María del Refugio, no te había visto, hasta luego. Y Elizabeth. Gracias. Miguel Ángel también, nos vemos. Hasta luego.